Melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento melanina que da color a la piel. El melanoma es el más mortal de todos los cánceres cutáneos y está fuertemente ligado a mutaciones adquiridas causadas por la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar. Es una neoplasia relativamente frecuente que puede curarse si se detecta y trata en sus primeras fases. La mayoría de los melanomas surge en la piel. Otros lugares de origen incluyen las superficies mucosas oral y anogenital, el esófago, las meninges y la uvea en el ojo. Hoy en día, debido a una mayor conciencia pública sobre los signos del melanoma cutáneo, la mayoría de los casos se curan con cirugía. No obstante, la incidencia de melanoma sigue aumentando. En Estados Unidos se prevén más de 100.000 casos y más de 6.800 muertes en 2020. Sin embargo, en los últimos años, la mortalidad ha disminuido, reflejando la eficacia del tratamiento con inhibidores del punto de control inmunitario. Patogenia. En el 10 a 15% de los pacientes, el riesgo de melanoma es hereditario, como rasgo autosómico dominante con penetrancia variable. Algunos casos se asocian a mutaciones en la línea germinal que afectan genes reguladores de la progresión del ciclo celular, mientras que otros se relacionan con mutaciones que afectan la expresión de la telomerasa. En los restantes pacientes, el melanoma es esporádico y se relaciona estrechamente con la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar. La reparación del daño del ADN inducido por la radiación ultravioleta es imperfecta, lo que lleva a la acumulación de mutaciones en los melanocitos con el tiempo. La secuenciación de genomas de melanoma ha demostrado una frecuencia muy elevada de mutaciones que llevan la firma del efecto dañino de la ultravioleta sobre el ADN. Los melanomas surgen con mayor frecuencia en superficies expuestas al sol, particularmente en la región superior de la espalda, en los hombres y en las piernas en las mujeres. Los sujetos con piel clara tienen un mayor riesgo que los de piel oscura. Otras variantes genéticas heredadas ligadas a un mayor riesgo de melanoma en poblaciones de piel clara actúan reduciendo la producción de melanina en la piel, lo que aumenta el daño que la exposición solar ejerce sobre los melanocitos. Sin embargo, la relación entre la exposición al sol y el melanoma no es tan marcada como la de otros cánceres cutáneos, como el carcinoma epidermoide. Algunos estudios indican que las quemaduras solares intensas periódicas al principio de la vida son el factor de riesgo más importante. Además, dado que los melanomas se producen a veces en sujetos de piel oscura y en zonas del cuerpo que no se exponen al sol, la luz solar no es siempre un factor predisponente esencial, y otros factores ambientales pueden contribuir también al riesgo. El impulsor más frecuente de las mutaciones en el melanoma afecta al control del ciclo celular, a las vías que favorecen el crecimiento y a la telomerasa. Algunas de las mutaciones más comunes son las siguientes. Mutaciones que afectan a los genes del control del ciclo celular. El gen CDKN2A está mutado en aproximadamente el 40% de las familias con melanoma familiar autosómico dominante. CDKN2A es un locus complejo que codifica 3 supresores de tumores diferentes, PE15, PE16 y ARF. De ellos, la pérdida de P16 está claramente implicada en el melanoma humano, y las pruebas experimentales también apoyan la intervención de la pérdida de ARF. P16 inhibe las CDK4 y CDK6, reforzando la capacidad del gen supresor de tumores RB de bloquear las células en la fase G, 1 del ciclo celular. Por el contrario, ARF
realza la actividad del supresor de tumores P53 al inhibir a MDM2, una oncoproteína que estimula la degradación de P53. CDKN2A suele estar mutado en los melanomas esporádicos, aunque otros mecanismos reguladores del punto de control G1 también pueden estar implicados. El efecto neto de todas estas alteraciones es el mismo, el aumento de la proliferación melanocítica debido a la pérdida del control del ciclo celular y el escape de la senescencia celular inducida por oncogenes. Mutaciones que activan vías de transmisión de señales en favor del crecimiento. Un segundo grupo frecuente de lesiones moleculares en el melanoma esporádico conduce a aumentos aberrantes de las señales de RS y PI3KAKT, que promueven el crecimiento y la supervivencia de las células. Las mutaciones activadoras de BRAF, una serina treonina cinasa situada distal a RAS, se observan en el 40 a 50% de los melanomas, mientras que las mutaciones activadoras de RAS aparecen en el 15 a 20% adicional de los tumores. Los melanomas con mutaciones de BRAF también muestran a menudo una pérdida del gen supresor de tumores PTEN, lo que lleva a una activación aumentada de la vía PI3KAKT. Por razones no claras, los melanomas originados en zonas de la piel no expuestas al sol pocas veces tienen mutaciones en BRAF ni RAS, y es más probable que tengan mutaciones activadoras en el receptor tirosina cinasa de KIT, situado proximal a RAS y PI3KAKT. PTEN también está silenciado en el 20% de los melanomas que surgen en lugares no expuestos al sol. Otros melanomas tienen mutaciones con pérdida de función en el gen supresor de tumores que codifica la neurofibromina 1, NF1, un inhibidor de RAS que puede ser otro mecanismo para la activación de la vía de señales de RAS. Mutaciones que activan la telomerasa. Desde hace tiempo se sabe que la reactivación de la telomerasa, la actividad enzimática que conserva los telómeros y protege a las células de la senescencia, es importante en el cáncer. La secuenciación de melanomas esporádicos ha identificado mutaciones en los promotores de TERT, el gen que codifica la subunidad catalítica de la telomerasa, en alrededor del 70% de los tumores, lo que convierte a TERT en el gen mutado más frecuente identificado en este cáncer. También se han identificado familias propensas al melanoma con mutaciones promotoras en la línea germinal de TERT. Como se podría prever, las mutaciones aumentan la expresión de TERT, lo que actúa como un antídoto frente a la senescencia celular. Morfología del melanoma. A diferencia de los nevos benignos, los melanomas muestran variaciones llamativas en el color, con matices negros, marrones, rojos, azul oscuro y gris. A veces también aparecen zonas de hipopigmentación blanca o de color carne, debido a la regresión focal del tumor. Los bordes de los melanomas son irregulares y a menudo mellados, en contraste con los bordes redondeados, lisos y uniformes de los nevos melanocíticos. Para entender la progresión del melanoma, es crucial conocer las fases de crecimiento radial y vertical. El crecimiento radial describe la propagación horizontal del melanoma dentro de la epidermis y la dermis superficial. Durante esta primera fase, las células tumorales parecen carecer de la capacidad de metastatizar. Los tumores en fase de crecimiento radial se dividen en varias clases clínico-patológicas. Lentigo maligno. Habitualmente se presenta como una lesión poco activa en la cara de hombres mayores y puede permanecer en la fase de crecimiento radial durante décadas. Extensión superficial. Es el tipo más frecuente de melanoma y afecta habitualmente a la piel expuesta al sol. Melanoma lentiginoso, acro, mucoso. No tiene relación con la exposición al sol. Después de un periodo variable e impredecible, el melanoma pasa de la fase de crecimiento radial a la fase de crecimiento vertical, durante la cual las células tumorales invaden la dermis profunda en forma de masa expansiva.
La fase de crecimiento vertical se identifica a menudo por la aparición de un nódulo y se correlaciona con la aparición de un subclon tumoral con potencial metastásico. A diferencia de los nevos melanocíticos, en el melanoma falta la maduración o neurotización de la porción invasiva profunda. Las células del melanoma son habitualmente mayores que los melanocitos normales o que las células encontradas en los nevos melanocíticos. Tienen núcleos agrandados con contornos irregulares, cromatina que se agrupa de forma característica en la periferia de la membrana nuclear y nucleolos rojos prominentes, eosinófilos. El aspecto de las células tumorales es similar en las fases de crecimiento radial y vertical. Aunque la mayoría de los nevos y melanomas son fáciles de distinguir en función de su aspecto, una pequeña fracción de lesiones atípicas se encuadran en una zona gris histológica y se denominan tumores melanocíticos con potencial maligno incierto. Tales lesiones requieren una extirpación completa y un seguimiento clínico estrecho. Una vez que se extirpa un melanoma, se utilizan varias características patológicas para calibrar la probabilidad de una diseminación metastásica y el pronóstico. Un modelo utilizado para predecir el resultado se basa en parte en las siguientes variables patológicas: profundidad de la invasión por el tumor, espesor de Breslow, número de mitosis, signos de regresión del tumor, probablemente debidos a la respuesta inmunitaria del huésped, ulceración de la epidermis situada por encima, presencia y número de linfocitos que infiltran el tumor, localización, sea de región central del cuerpo o en las extremidades. Los determinantes de un pronóstico más favorable en este modelo son la escasa profundidad del tumor, ninguna o pocas mitosis, una respuesta importante de linfocitos que infiltran el tumor, la falta de regresión y la falta de úlceras. Dado que la mayoría de los melanomas metastatizan inicialmente hacia los ganglios linfáticos regionales, se puede obtener información pronóstica adicional realizando una biopsia de un ganglio linfático centinela. La afectación microscópica de un ganglio centinela por incluso un número pequeño de células de melanoma micrometástasis confiere un peor pronóstico. El grado de afectación y el número total de ganglios linfáticos afectados se correlaciona bien con la supervivencia global. Características clínicas. El melanoma presenta varios signos de alarma, conocidos a veces como los ABCD del melanoma. Estos son: asimetría, cuando una mitad del lunar no es igual a la otra. Bordes irregulares, los bordes son desiguales, dentados o poco claros. Color variado, presencia de diferentes tonos o colores en el mismo lunar. Diámetro aumentado. El lunar tiene un diámetro mayor a 6 milímetros. Evolución, cualquier cambio en el lunar a lo largo del tiempo, especialmente si es rápido. El reconocimiento temprano y la extirpación completa del melanoma son cruciales, ya que los melanomas avanzados localmente suelen metastatizar. A menudo, el melanoma de la piel es asintomático, aunque puede presentarse con prurito o dolor en sus etapas iniciales. La mayoría de las lesiones miden más de 10 milímetros en el momento del diagnóstico, y los signos clínicos más frecuentes incluyen cambios en el color, tamaño o forma de una lesión pigmentada. El conocimiento molecular sobre la patogenia del melanoma ha permitido desarrollar tratamientos efectivos dirigidos a las vías de RAS y PI3K-AKT. Estos tratamientos son necesarios porque el melanoma metastásico es resistente a la quimioterapia y radioterapia tradicionales. Es probable que en el futuro se utilicen combinaciones de estos tratamientos adaptadas a las características moleculares específicas de cada tumor. Por ejemplo, los tumores con mutaciones en BRAF suelen responder a los inhibidores de BRAF, mientras que otros subtipos moleculares no lo hacen. La comprensión de que el melanoma es intrínsecamente inmunógeno
ha llevado al desarrollo de terapias exitosas que utilizan anticuerpos inhibidores de las proteínas de control inmunitario, como CTLA4 y PD1. El melanoma es una de las neoplasias malignas que mejor responde a estos inhibidores, que activan el sistema inmunitario para que ataque los neoantígenos tumorales. Los esfuerzos actuales se centran en optimizar la respuesta tumoral a estos inhibidores sin causar efectos tóxicos dañinos como la agresión autoinmunitaria a los tejidos normales. Melanoma, cáncer de piel, el más mortal, eres un cruel. Luz solar, radiación fatal, mutaciones lo hacen muy inmortal. Neoplasia que puedes curar, si temprano lo logras detectar. ABCDE del melanoma para facilitar, esa batalla vamos a ganar. A, la simetría, diferente de los dos lados. B, D, bordes irregulares por todos lados. De colores variados, de diámetro aumentado, de evolución, un cambio acelerado.